En la mañana de Córdoba los aviones están llegando afortunadamente. No todos, se han reprogramado muchos vuelos. Uno de ellos trajo aquí a nuestro amigo, respetadísimo colega, digo, es una forma de decir colega. Hugo tiene una trayectoria bastante más amplia que cada uno de los que estamos aquí, por eso es un honor tenerte y saludarte. Hugo, ¿cómo estás? Hola y gracias por recibirme. Un placer estar acá con ustedes. Por favor, gracias. Cada vez que se viene a Córdoba, Hugo, se hace el tiempo para venir aquí a Radio María desde hace muchos años, esta vez para presentar su octavo libro. Así ¿Sí? es, y segunda novela. Increíble. Mira vos, ¿te queda mejor, más cómodo escribir novela que escribir información periodística? No sé si más cómodo, pero es mayor disfrute. Cuando hago investigaciones vuelan las piñas Claro, para todos lados. claro. Y esto en cambio es, yo sonrío, disfruto, la gente sonríe, disfruta, con lo cual es toda alegría, con lo cual Claro. es otro recorrido, muy distinto. Vos sabés, cuando planteábamos un poco la producción, qué preguntas a hacerte, decíamos eso, ¿no? Uno cuando tiene un libro es como que no tiene que estar dando explicaciones a todo el mundo por lo que escribe, en cambio con una información periodística sí. Exactamente. Yo cuando, por lo general, los libros de no ficción, que son de investigación o de análisis, cuando voy a dar las charlas es como dar un examen, Claro. porque las personas con todo derecho te hacen preguntas filosas y usted en qué se apoya para sostener esto y cómo es aquello. Esto otro, la cacería de hierro, sí está basada en datos históricos, en historias reales, pero es un recorrido de ficción en la cual yo juego precisamente con la ficción. Y entonces es una dinámica muy distinta en la cual lo ves con quienes van a las charlas, que empiezan a sonreír, que imagínate, charlas mías que terminan con carcajadas, insólito. Claro. Entonces, por eso te digo, es otro recorrido. Claro. Bueno, ¿de dónde viene esta nueva historia de tu admiración por Bucetich? Puede Sí. ser que habrá algo de eso, ¿no? Contanos, por favor. Porque acá, esta es una novela policial, Ujú. una novela o policial de época o un policial como los de antes. Está basado en datos reales y con esos datos reales yo intento contar algo mucho más amplio. Estamos hablando de dos chiquitos que aparecieron degollados en Necochea en 1892. O sea, imagínate, Necochea en 1892 era así. Claro. La mamá degollada sobrevive y marca al presunto asesino que durante 5 días aguanta tormentos y diciendo yo no fui. Y la novela arranca en el momento en el cual el jefe de policía en La Plata envía, esto es posta, Ujú. al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires a resolver ese doble crimen. Y ahí arranca la novela. ¿Por qué? Porque este primer detective era amigo al punto del tuteo, en una época que eso era rarísimo, porque incluso había familias en las cuales padre e hijos no se tuteaban. Claro. Amigo al punto del tuteo de Juan Bucetich, en el momento en que Bucetich estaba desarrollando el sistema de las huellas dactilares. Entonces, este detective le pide a Bucetich, explícame cómo funciona esto. Y va a Necochea a resolver qué ocurrió. Bien, no te voy a pedir que me digas cómo terminó. Pero en definitiva, es, si querés, la novela también para mí ha sido una oportunidad para aprender de historia, de criminalística, de inmigración, de masonería, de la generación del 80. Entonces sí, para mí es por un lado el recorrido que te lleva a una historia policial, sí, y está escrito con esa dinámica. Dicho acá, recién estaba hablando con Alberto, que liquidó la novela en un día. Sí, O sea, tremendo. años de laburo y lo liquidó en 24 horas. Con lo cual, le voy a decir, por un lado es halagador, porque Claro. decía que quedó atrapado y lo enganchó y no lo podía parar. Y entonces para mí fue justamente una oportunidad para, por un lado, un policial, que lo disfrutás y te atrapa, pero al mismo tiempo aprendiendo de historia, de metodología de investigación. Es eso, Bueno, son cosas que te gustan más. mucho. A ver, más o si querés es como el periodismo de investigación, me apasiona, pero al mismo tiempo es desgastante. Sí. Y al mismo tiempo muchas veces es como estar en un sótano con aire viciado o recorriendo lo que Norberto Bobbio hablaba del criptoestado o el sotogoverno, que es
esa estructura del Estado que está por debajo de la superficie y que es donde están, por ejemplo, los servicios de inteligencia, algunos de los crímenes de Estado, el financiamiento ilegal de la campaña, la corrupción, el espionaje, y es desgastante. Y entonces hay ocasiones en las cuales, como cuando vos estás en un sótano o en una cloaca, vos necesitas salir a respirar aire, Claro. y aire fresco, aire puro. Y para mí esto es una forma de recargar baterías para volver a bailar. Ceci. Hola, Hugo Hola. Alconada Mon. Un gusto recibirte aquí en Radio María Argentina, en el Día de la Radiofonía Argentina. Periodista, escritor, editor, papá de familia, padre de familia y quizás algún hobby que la gente ha estado saludándote desde tempranito, diciendo un periodista de verdad. Te pregunto, ¿el día para vos también tiene 24 horas? Sí, y es interesante. El otro día lo hablaba con mi mujer. Incluye renunciamientos, pero que no son renunciamientos. ¿Por qué? Porque vos podrías definirlo como priorizar. Y en realidad yo no lo veo por el lado del sacrificio, sino de concentrarme en aquello que me gusta. Y entonces soy un afortunado, y la verdad que lo soy, y doy gracias a Dios, porque yo estoy en condiciones de dedicarme a lo que a mí me gusta. Entonces, ¿cuántas personas pueden decir que se dedican, por un lado, a trabajar para el Diario de la Nación, haciendo investigaciones que me apasiona, escribir columnas para el Diario El País de España, y a su vez, en mis ratos libres, escribir ficción que lo disfruto? Es decir, la verdad que es una gracia de Dios. Lo tomo como ese lado. Y entonces a mí, en definitiva, me han dado la oportunidad de desarrollar, como la parábola de los talentos que Dios me ha dado. Entonces, no me puedo quejar. Y sí, obviamente, no veo televisión, no veo series, pero al mismo tiempo, eso lo tomo como una carga, ¿no? Y hay muchas veces sí que tengo que renunciar a algunas cuestiones, sí, pero para mí es un disfrute. Y sí es que mis amigos me dicen, y me sonrío al recordarlo, dicen que soy un poco obsesivo y que soy un poco metódico. Y algo de eso hay, sí. Quizás. Pero el organizarme Eso. me permite justamente poder exprimir el tiempo que me queda para aplicarlo a lo que quiero. Sí, Metódico hasta el punto de decir, estás haciendo una cosa que te habías propuesto y llegó tal hora y dejas de hacerla Sí. y la retomas el otro día. Sí. Bueno, qué lindo. ¿Cómo se hace, Hugo? Yo, de hecho, tengo en la agenda bloques, digamos, temporales. Hay bloques que a veces son de 2 horas y hay bloques de 15 minutos. Y a los 15 minutos se terminó y Claro. siguiente. Pero a su vez hay un método de trabajo, decir, bueno, hoy tengo que llamar a estas personas, taca, 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 y llamo a todas esas personas. Dejo mensajes de texto a todas esas personas. Hoy tengo que mandar correos electrónicos, pues digo, mi familia y mis amigos dicen que soy un poco obsesivo. Entonces mando esa, y después decir, bueno, tengo un bloque de hora y media que tengo que hacer esto. Y obviamente, como cualquiera, a veces me da pereza y me da Claro, pachorra y si no tengo ganas. Pero una vez que doy el primer paso, me embalo y trato de evitar esto, que por un lado es una gran herramienta, muy útil, pero por otro lado es una aspiradora de tiempo terrible. Entonces hay veces cuando decís, mira, tengo que sentarme a escribir, lo dejo a un costado, y de hecho hasta mis papás, a los que amo, que son septuagenarios, el acuerdo que tengo con ellos es, ellos me mandan mensajes de texto, no me llaman. Entonces, yo sé que si ellos me llaman es porque se pudrió la momia. Claro. No me importa si estoy con el presidente o con ustedes. Si Claro. en este momento suena el teléfono y es mi papá, le digo, Tienes muchacho, que atender. se pudrió algo. Entonces, al revés, si no es, Hugo, mira, cuando puedas llamame. Entonces, cuando en esos bloques tengo la variante, llamo a los que tengo que llamar, que me han pedido que llame. Hugo, Soy un poco obsesivo, sí. Excelente. Hugo, ¿cuál es el leitmotiv o aquel motorcito que te mueve a través de todo esto que fuiste contando? Porque cuando hay pachorra, cuando hay cansancio, cuando hay condicionamientos, hay algo que siempre te mueve, ¿no? En torno a tu tarea como periodista, a tu tarea como escritor,
a estar organizado de esta manera? ¿Cuál es el motorcito que está detrás que te sostiene? Uy, bueno, ahí hay varios. En un reduccionismo hay varios. Y se mezcla todo, obviamente, ¿no? Y también hay ego, ambición. Por un lado, también hay familia, hay afectos, también hay creencias y hay fe. Y también hay una cuestión de impronta familiar. Por eso te digo, es un combo muy raro. Y yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Es el ejemplo de nuestros padres. Y también hay mucho de fe. Hay mucho de eso. Yo creo además que mucho de nuestro trabajo es servicio público. El valor filosófico final de jueces y fiscales, al menos en teoría, es justicia. El valor filosófico final de nuestro trabajo es la verdad. Y aunque parezca un cliché, ¿no? Parece medio grandilocuente para el que nos está viendo o escuchando y dice, anda, chanta, pero realmente es así. El creer que nosotros estamos para informar y que detrás del objetivo de informar es justamente buscar la verdad. Y entonces, mucho de lo que hago como periodista es, por detrás de las declaraciones, ¿qué hay? Por detrás de los anuncios, ¿qué hay? Por detrás de las obras públicas, ¿qué hay? Por detrás de, ¿qué hay? Para después, si me desmienten o si la justicia no avanza, mi objetivo fue mostrarle a los lectores esto es lo que nosotros encontramos. Toma, en la parte esta, por ejemplo, de la novela, ¿no? La cacería de hierro. Sí, por un lado es entretener, disfrutar, pero por otro lado también es aprender, conocer un poco más de nuestro pasado, para con ese pasado aprender del presente. Pero es buena tu pregunta porque va al fondo, ¿no? Y es una cuestión de fe. A mí me marcó mucho, y por eso así se llama mi hijo, Tomás Moro. He leído mucho sobre Santo Tomás Moro, que me ha marcado mucho en distintos momentos de mi vida. Entonces, tengo la medalla de Santo Tomás atrás mío. Cuando yo escribo en el escritorio de mi casa, tengo las 4 paredes son libros. En el estante atrás mío, si yo hago así, acá tengo una imagen de Tomás Moro. O sea, hago así, sé porque está acá. O sea, la toco así. Atrás de tu nuca. Sí. ¿Y te reís tanto como él o no? ¿Viste que era un hombre de Bueno, mucho humor? mis amigos, a ver, ahí hay una cosa, ¿no? Porque mucha gente que me conoce realmente dice que es como, yo soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque por lo general, cuando estoy en investigaciones y son entrevistas sobre investigación, no sonrío. Y eso es una enseñanza que me dieron hace muchos años. Y distinto es en mi día a día, en mi vida cotidiana, donde soy de los grupos de amigos, soy de los más bromistas, de los más jodones. Entonces muchos amigos me dicen, ¿por qué no mostrás? Claro. Y es a propósito, porque me lo enseñó una vez un tipo que yo estaba investigando, que yo sabía que él era bravo, y yo le pregunté, el hombre terminó condenado por una investigación mía. Y yo un día, tiempo después, le dije, ¿por qué no me mandó a romper las piernas? Y la respuesta de él fue, porque entendí que vos estabas haciendo tu trabajo, que me puede no gustar, pero que a vos no te estaban pagando por ese trabajo, no me estabas operando y, perdón por la expresión, no me estabas boludeando. Claro. Lo que no perdonamos es el boludeo. Entonces, lo que me enseñó ahí esa persona fue que cuando estás hablando de un tema sensible, ni siquiera permitirte la ironía de una mueca. Y que entonces el otro crea que cuando vos estás hablando, ¿qué me estás encima sobrando? O sea, vos estás disfrutando con mi dolor, porque sí, estoy exponiendo un mal hacer, pero también estoy exponiendo a alguien. Claro, claro. Entonces, bueno, si yo estuviera hablando sobre, como en su momento, vudú, o sobre el equipo Lázaro Báez, Cristóbal López, Mauricio Macri, todo lo que he investigado, y yo te hablara tal hallazgo, y te sonriera sobre el final, la persona que yo estoy investigando dice, lo estás disfrutando. Claro, claro. Y ahí
cruzaste una línea roja de la que no volvés. Bueno, la seriedad tan necesaria, digamos, ¿no? En el periodismo, sobre todo hoy. Al menos en algunos Claro. temas. Si vos después hablamos vos y yo de Juegos Olímpicos o de Boca Estudiante, y sí, te puedo hacer toda la broma que quieras. Yo soy bilardista, somos campeones de la Argentina, campeones vigentes de la Liga y de la Copa. Claro. Así que podemos reírnos todo lo que quieras, pero si volvemos a investigación, ahí hay líneas que no se cruzan. Cuando pensamos la entrevista, Hugo, la separamos también entre, obviamente, la parte de la literatura, a propósito de tu libro, que se va a presentar este martes 27 de agosto a las 19 en Alep Espacio Cultural, que está ubicado en Alvear 254, para todos aquellos que quieren ir. Allí la entrada es gratuita, pero hasta completar la capacidad de la sala, seguramente... Bueno, no vamos a decir que se va a llenar, pero no vamos a decirlo así, la gente va. Ama bilardismo, hay cosas que no se dicen. Así que va a estar muy, muy bueno. Pero también habíamos pensado en esto, ¿no? En aprovechar tu presencia para preguntarte sobre periodismo, más que nada, y política también, digo, porque como periodista sos un observador y un, no digo protagonista, pero sí una parte, digamos, necesaria, porque hay que informar de los sucesos públicos, de interés público. Todo esto en tiempos de posverdad, de inteligencia artificial. Digo, ¿qué sentís vos? Porque venimos, cumpliste 50 años ahora, feliz cumpleaños. Gracias. Venimos de una época donde, claro, lo que salía en un diario, en la tapa de un diario, era palabra dicha ya. ¿Qué sentís ahora cuando, después de un informe que te ha llevado 3 semanas, varios meses, un año más, como las investigaciones que haces, en el discurso público, después a través de una red social o incluso en el propio diario, sale cualquiera, digo, cualquiera puede ser un político, un funcionario o un cualquiera, y dice, no, eso es mentira, es una porquería, es una operación política? ¿Qué te lleva a pensar de tu propia profesión, ¿no? Y de tu responsabilidad? Que estamos ante un desafío mayúsculo, que afrontamos desafíos enormes, en tiempos de posverdad, fake news, o lo que decía el filósofo polaco, pero vivió en Inglaterra, Zygmunt Bauman, que hablaba de la realidad líquida. Es decir, esta cosa inasible en la cual no tenés muy claro cuánto es real, cuánto en realidad es invento, y donde además la verdad para muchos dejó de importar. Y donde además afrontamos los desafíos propios de nuestro trabajo, que es, tenemos que generar ingresos para sostener la maquinaria. Entonces, bueno, nos ha pasado a nosotros de hacer investigaciones un año, investigando, por ejemplo, el narcotráfico en Rosario, dos periodistas desplegados allá, afrontando amenazas, entrevistando sicarios, reuniéndonos con los clanes criminales, con las víctimas, y escribiendo 9 notas para publicarlas durante 5 días consecutivos. Al segundo día nos ganaba los carpinchos de Nordelta. Claro. Entonces el propio diario terminaba poniendo arriba el carpincho de Nordelta y abajo nuestra investigación. Entonces, la verdad era muy frustrante. Yo entré a la redacción en llamas, diciendo, muchachos, no me jodan más. O sea, una o dos, o apostamos por el periodismo y nos jugamos el cuello y invertimos capital, recursos humanos, asumimos los riesgos para después publicar lo importante, o dediquémonos a la última bikini de Pampita, Claro. el último beso de Ricky Ford, Wanda Nara y sus aventuras y los carpinchos Nordelta. Elijamos qué queremos. Y ahí el diario reaccionó muy bien, volvió a colocar arriba Rosario, y aún así, te digo, sí, lo puso arriba, pero la nota más leída del día fueron los carpinchos Nordelta. Entonces es desgastante. Y así como te digo eso, también te puedo decir, bueno, yo tengo ahora 700.000 seguidores en Twitter, creo, ponele por ahí. Y a mí me pasa que yo tuiteo mis investigaciones y yo lo tuiteo con el link a la nota, hago refresh, con lo cual el tiempo entre que tuiteé, refresh y volvió a cargar la página será que 10 segundos, menos 5 segundos. Y yo ya tengo gente que le puso like a algo que no leyó, gente que retuiteó algo que no leyó y gente que me insulta por algo que no leyó. Entonces, y además me insultan como diciendo, ¿por qué no escribís sobre esto? Es decir, están
5 renglones. O sea, si hubieras leído 5 renglones, sabés que lo que vos me estás criticando que no está, está ahí. Entonces, es desgastante, pero al mismo tiempo es, como cualquier otro instrumento, una oportunidad para el bien y para el mal. Las redes sociales, las plataformas digitales, es como un arma de fuego. El arma de fuego puesta en manos de un policía puede prevenir o ayudar a reprimir un delito que está en desarrollo. Puesto en manos de criminales, es delito. Y con las redes sociales vos tenés la oportunidad de llegar a más personas, audiencias que de otro modo no llegaríamos. Yo tengo gente que me lee posta en Zimbabue. Increíble. No sé quién está en Zimbabue, no sé si es un diplomático argentino, ejecutivos argentinos de una empresa multinacional, no lo sé, pero sé que hay gente que me lee en Zimbabue que de otro modo no me leería. Y después tenés, claro, la difusión de fake news, que te dirán que, bueno, a mí me ponen que soy, desde que soy masón hasta que soy miembro del Opus Dei, al mismo tiempo que soy del Mossad. Claro. Pues sí, en manera simultánea, debe ser una cosa maravillosa. Claro. Pues sí, ¿cómo combinamos las tres al mismo tiempo? Y bueno, son las realidades con las cuales lidiamos. Hay muchos mensajitos que están llegando, Hugo, para participar del sorteo del libro que se va a regalar y además felicitarte por tu profesionalidad y también por rescatar la dactiloscopia. Soy perito dactiloscópico, dice por aquí, entre otras cosas. Gracias por hablar de ello. Hermosa la radio como siempre. Por aquí nos dicen, pensar que mi primer libro de Alconada lo compré cuando lo escuché en Radio María. Bueno, Mirá. Mire, por aquí, buen día, encantada de escuchar hablar de mi ciudad. El hecho de la novela de Alconada Mon ocurrió en Quequén. En aquella época no pertenecía al departamento de Necochea, sino a Lobería. Eso es cierto que Quequén pertenecía a Lobería, pero aclaro algo, por una cuestión específica. Cuando revisamos los documentos históricos, y acá no me mates vos que sos de Quequén, pero cuando buscamos los documentos históricos surge que esto se desarrolló en el viejo cuartel tercero de Necochea. Cuando cruzás la la cartografía antigua con la geolocalización actual, te da que el antiguo cuartel tercero de Necochea es por donde está el pueblito de Nicanor Olivera, entre Nicanor Olivera y La Dulce. Dicho para los que no conocen Necochea, es cuando vos estás en Necochea sobre la costa del Atlántico, es 1 hora hacia el oeste, tierra adentro. Tierra ¿sí? adentro. 1 hora en auto, por ruta asfaltada, o sea, en aquellos tiempos era mucho más. Claro. Con lo cual, no te enojes, pero no fue en Quequén, lo que hemos encontrado es que en realidad fue por esa otra zona. Sí. Y sobre el tema de la dactiloscopía, eso es una genialidad. Muy rápido, lo que puedo comentarles sobre eso es, recordemos el periodo histórico, estamos hablando de fines del siglo XIX, cuando algunos o muchos de nuestros abuelos o bisabuelos vinieron a la Argentina. Que por un lado fue cuando la generación del 80 abrió las puertas de la Argentina y dijo, bueno, hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino, vengan. Y en ese contexto hubo muchos de nuestros abuelos que vinieron a la Argentina a buscar un futuro mejor para ellos y su familia. Ahora, así como vinieron muchos de nuestros abuelos, vino gente picante. Entonces, venía, por ejemplo, el que mató 3 personas en el Piemonte, o asaltó 4 bancos en Madrid, y pasó de ser Hugo Alconada en Madrid, y vino a Buenos Aires, o entró acá y dijo, a partir de ahora me llamo Paco Jiménez, y arrancó de nuevo. O al revés, que acá era Pedrito López, mató 2 personas y salió rajando para el Uruguay, y pasó a ser, ahora me llamo Juan Solá, y empezó de nuevo. En ese contexto, el poder determinar quién es quién era clave. Y ahí la genialidad de Vucetich, que con las huellas dactilares desarrolló, no lo voy a explicar ahora, muy breve, pero no lo voy a explicar, desarrolló un sistema basado en 4 ejes que, en definitiva, un vigilante analfabeto de fin del siglo XIX del interior de la provincia de Buenos Aires podía extraer las huellas, ponerlas en una ficha dactilar y, en definitiva, en cuestión de minutos, saber quién era quién. Una genialidad, tan genial, que dio la vuelta al mundo y todavía hoy se aplica. De hecho, hay muchos teléfonos celulares, por el tuyo también, ¿viste? Sí, que sí, te sí. usa la huella dactilar. La huella. Y ¿sabés cómo? ¿Recuerdan lo que nos están escuchando o viendo? Los 2 estos espías rusos, Sí, sí. ¿viste? Los que estaban en Buenos Aires, los terminaron atrapando en Eslovenia. ¿Sabés cómo los embocaron? Huella dactilar. Huellas dactilares.
Interpol Eslovenia le pide a Interpol Argentina, tráeme las huellas dactilares de estos dos que pidieron ser ciudadanos argentinos, tuvieron que poner los deditos para el DNI, y le piden a Interpol Rusia, no preguntemos cómo consiguieron esas huellas, pero las consiguieron e hicieron como Berugo Carámbula, Alcoyana. Se terminó la discusión. Esto es Alconada Moon, el dato preciso lo tiene, lo ha estudiado y lo cuenta de esta manera. Hugo, una preguntita más. Dale. Antes de despedirte, ya te tenés que ir, tenemos un montón de notas y cosas. Desde hace relativamente pocos años, tu carrera periodística ya tiene cerca de 30. Sí. Gracias por tirarme el camión arriba. Es experiencia, Hugo, Ya, es ponele, experiencia, sí. el valor de la experiencia. Pero te has dedicado también a la opinión, Sí. al análisis político que siempre Sí. tiene en cuenta lo social, lo económico. Una mirada sobre la Argentina de hoy, digo, año para atrás, y la perspectiva o prospectiva de lo que se viene en esta situación complicada. Te diría que este es uno de esos momentos bisagra, Ujú. donde podemos quedarnos, si querés, en la coyuntura, y la coyuntura es qué bueno que el presidente Javier Milei haya bajado la inflación, Ujú. que haya reducido el déficit, que estemos alcanzando el superávit, y al mismo tiempo, en esta misma coyuntura, podemos decir, ojo con la recesión, ojo con el que esto no sea una tierra arrasada y sea en definitiva la paz de los cementerios, Claro. que está planchado como si fuera un electroencefalograma plano. Y yo prefiero mirar incluso para adelante, que me inquieta más. Tenemos más del 50% de nuestra población por debajo del umbral de la pobreza, más de 2 de cada 3 pibes menores de 17 años es pobre en la Argentina, 1 millón de argentinos cada noche pasa hambre, y tenemos una situación de educación muy grave, donde muchos chicos, y cuando estoy hablando de muchos son muchos chicos, que no son capaces de resolver una cuestión básica de matemáticas. Entonces, en ese contexto, decís, podemos mirar la coyuntura o tenemos que ver la necesidad de arribar a consensos básicos que nos permitan volver a desarrollarnos. Para mí ahí es donde tenemos que concentrarnos. Entonces, en ese contexto, los insultos no sirven, el destrato no sirve, la exclusión no sirve. Tenemos que aprender a negociar, a consensuar. Esto lo vivimos y por eso me apasiona mucho para la Cacería de Hierro y la Ciudad de las Ranas, ese periodo histórico que es la de la generación del 80, lo mismo que me apasiona mucho el pacto de la Moncloa en España. En aquella generación argentina y en esa generación española, esos consensos básicos fueron posibles porque aprendieron que para ganar hay que perder. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a perder cada uno de nosotros para ganar como comunidad? No puedo dejarte ir sin preguntarte, porque sos una de las personas que más conoce tribunales Comodoro Pi, los has recorrido por todos lados, por todos los nombres, y hoy una de las cosas que está proponiendo el presidente de la Nación es a el juez Lijo para la Corte Suprema. La Corte institucionalmente, lo sabemos, es lo más importante a nivel judicial que tiene la Argentina. ¿Tenés alguna mirada respecto de esta nominación? Es una mirada crítica. Lo conozco al juez federal Ariel Lijo, que es el candidato a la Corte. A ver, me parece una persona agradable, me parece una persona simpática, para jugar al truco es simpatiquísimo. Si vos me decís, ¿es la persona indicada para ser ministro de la Corte Suprema? La respuesta corta es no. Y esto ya no es una cuestión de opinión. Los datos oficiales, con estadísticas oficiales del Consejo de la Magistratura, muestra que de los 12 jueces federales de los tribunales de Comodoro Pi, el juez federal Ariel Lijo es el que peores índices tiene. Es el que menos investigaciones sobre temas sensibles y de corrupción ha desarrollado, el que más sobreseimientos tiene y el que más lento avanza. Con lo cual, la señal que estamos mandando al resto de la pirámide judicial es, si vos investigás, si vos sos eficiente y si vos lográs, en definitiva, avanzar sobre los corruptos, no te vamos a premiar, no vas a ascender. Y si por el contrario, vos pisás la pelota o la pateás a la tribuna, pulgar arriba, llegarás lejos.
Si esa es la señal que queremos mandar, yo creo que esa no es la señal correcta si lo que queremos es un Estado de Derecho, si queremos seguridad jurídica y si queremos tener jueces y fiscales probos, honestos, trabajadores y que cumplan con su trabajo. ¿Y sabremos alguna vez por qué el presidente está impulsando esta candidatura si es que hay tanto consenso entre quienes dicen que el hijo no es la figura? Porque tenés allí dos factores, ignorancia y obcecación. El presidente Javier Milei sabrá sobre el campo específico de la economía, que uno puede estar de acuerdo o no sobre la escuela libertaria, la escuela liberal, pero ese es un eje. Él sabe de economía. Pero lo que te dicen múltiples colaboradores de él, que hay múltiples áreas de la Administración Pública Nacional que no le importan y no le importan aprender tampoco. Entonces, te sentás a hablar con él sobre economía y podés estar hablando 2, 3 horas. Le mencionás temas de política, de educación, de justicia. ¿Sabes cuál es el gesto que te hace? No me interesa. Claro. Estás así. Y me han contado colaboradores de él que han cometido, me dicen así, cometí el error de insistir. Y cuando insistí, pero presidente, quiero comunicarle, y le insistieron, ¿sabés qué pasó? Se levantó y se fue. Entonces, cuando tenés un presidente que sobre determinados temas no le importa, y además no le importa aprender, lo que tenés es que delega esas atribuciones en terceros. Será su hermana, será Santiago Caputo o será otros colaboradores. Podría ser un ministro. En este caso, lo que te dicen es que él le compra, entre comillas, la sugerencia, el nombre al otrora presidente, hoy miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que le acerca ese nombre por interés propio. Y entonces, lo que se da es, por un lado, la ignorancia del presidente Javier Milei, que acepta esa sugerencia, no consulta y lo propone, y ahora se combina con la obcecación de ya lo ofrecí, ya lo propuse, no voy a retroceder. ¿Es esto o nada? Entonces, lo que tenemos ahora es, si querés, el riesgo de, por un lado, sí sale, y va a ser un triunfo para la casta, porque en definitiva lo que vamos a terminar eligiendo es a un ministro de la Corte que a lo largo de sus 25 años como juez ha protegido a todo el establishment político corrupto, o dos, vamos a terminar con un tropiezo grande del presidente en un área que no conoce. Gracias, Hugo, por venir. Gracias por también tu gesto humilde de venir aquí a esta radio, que es una radio humilde, que no hace ruido, muy tranqui, pero bueno, va a haber mucha gente que escuche la radio hoy en Alvear 2, 5-4. por acá, 5-4, ahí está, a las 19 en el Alep Espacio Cultural para la Cacería de Hierro. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar acá. Nos veremos pronto. Ojalá. Gracias. Cristian, Ceci, siguen Gracias. ustedes. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchos mensajes han dejado felicitando por la nota, que lo vieron muy distendido y también eso agradecemos, ¿no? Esta espontaneidad en la charla. Queremos contarles que estamos listos y preparados para ir.